En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma y en las lecturas del día de hoy, de la misa de este día, pues hablan de la primera condición o característica del tiempo de Cuaresma, que es la práctica de la caridad. Pues se dice que hay tres principios que unen a los hombres entre sí, que es lo que forman el fundamento de las amistades. Y estas tres cosas son el gusto, la concupiscencia y la vanidad. Estas tres cosas mantienen a los hombres juntos. El gusto, la concupiscencia o la vanidad. Y por el gusto entendemos que por lo general nos juntamos con las personas que nos caen muy bien, o que tienen los mismos problemas que nosotros, o los mismos vicios que nosotros. Sí. Eso es lo que nos une a los demás, que tenemos las mismas tendencias, las mismas dificultades, las mismas inclinaciones. Por concupiscencia entendemos que pues buscamos aquellas personas que son merecedores de nuestra amistad, desde el punto de vista que son necesarios para mantener nuestros vicios, nuestra mala vida. Y por vanidad, pues entendemos que nos hacemos amigos de quienes tienen buenos puestos, o tienen dinero, o influencias, cosas así. Y hasta decimos, ¿verdad? Yo soy amigo de tal persona. Sí. Entonces, estas tres cosas constituyen los más poderosos lazos de unión entre la mayoría de las personas. Y por la misma razón, estas tres cosas son las que provocan las discordias, los rencores entre las personas. Lo contrario del gusto, pues es el disgusto. Y si el gusto nos une a los demás, lo opuesto, que es el disgusto, pues nos separa de los demás. Y decimos y clasificamos que hay personas que no nos caen bien o que somos incompatibles con tales personas, o que simplemente nos disgusta, o que existe una antipatía y que la misma naturaleza humana ha puesto esa antipatía en nosotros y que no hay nada que se pueda hacer. Cosa que no es cierto, porque a decir verdad, el disgusto o la antipatía no impide que la persona que nos cae mal deje de ser hijo de Dios o nuestro prójimo. Y cuando Jesucristo nos manda que amemos a ese prójimo que nos disgusta, ciertamente que está imponiéndonos un mandato que tiene que costarnos un poquito, porque no habría necesidad de darnos un precepto de amar solo al prójimo que nos cae bien, porque eso ya lo hacemos. Para eso no es necesario un precepto. Nuestro propio gusto sería suficiente ley para amar a los que ya nos caen bien. Pero el precepto supone dificultad de nuestra parte. Jesucristo previó que nos iba a costar amar a ciertas personas y por eso nos dio el precepto. Y varias veces nos dijo que en su observancia consistía toda la ley. Por lo tanto, la aversión o el disgusto para con nuestro prójimo
nos pone precisamente en la obligación de amarlos. ¿Sí? Para eso es el precepto. Porque a decir verdad, un cristiano no puede dejarse gobernar por lo que le gusta o por lo que no le gusta. Se debe dejar gobernar por la razón, al menos, o por la fe, o por la gracia. Esto significa que el disgusto o la antipatía que sentimos por ciertas personas jamás puede ser excusa para no amarlas, para no cumplir este precepto. El disgusto no puede ser una excepción a la norma. Nuestra ley no está en los gustos. Es por eso que decíamos que la religión no es un lugar de descanso, sino un remedio para nuestra naturaleza. Por ejemplo, ¿qué confusión se vive en esta cultura donde solamente el gusto determina las obligaciones? Entonces, no es solamente la razón la que nos pide hacer a un lado nuestros gustos, sino también el Evangelio. El Evangelio que nos dicta negarnos a nosotros mismos. Y por eso Jesús, en el Evangelio de la misa de ayer, en la mañana, decía: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Entonces, tengamos como regla el sufrir con paciencia las deficiencias del prójimo, porque también nosotros tenemos mucha necesidad de que los demás las sufran, las nuestras. Otra cosa sería, por ejemplo, si viéramos a nuestro prójimo como aquel de quien depende nuestra salvación eterna, como ante quien somos deudores, no de una fortuna perecedera, sino de la misma dicha de nuestra eternidad. ¿Sí? Entonces, por eso dice San Pablo, la Sagrada Escritura, si hacemos esto, dice: carbones encendidos pondrán sobre tu cabeza. Entonces, el Evangelio no nos pide que nos guste o nos agrade el prójimo. Eso es irrelevante. Lo que nos pide es que lo amemos, es decir, que lo suframos, que lo soportemos, que ocultemos sus defectos, que le sirvamos. En una palabra, que hagamos por él lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Entonces, la caridad no consiste en un gusto ciego o en una inclinación natural o en una simpatía de genios y temperamentos, sino en un amor justo, ilustrado, racional, en un amor que nace de los movimientos de la gracia y de los fines de la fe. El amar a nuestro prójimo solamente porque nos caen bien no es precisamente amarlos. Eso es más bien amarse a uno mismo. Solamente la caridad es la que va a ser recompensada, no el gusto. Solamente la caridad es quien hace que los amemos como son y como se debe, y la que puede formar amistades sólidas y duraderas. El gusto cambia todas las semanas. San Pablo dice: la caridad nunca muere. El gusto busca su propio interés. San Pablo dice: la caridad no busca su propio interés. El gusto solamente ama lo que le acomoda. La caridad lo aguanta todo, lo soporta todo, lo perdona todo. En todo caso, quienes nos caen mal pueden llegar a ser los instrumentos que Dios utiliza para nuestra santificación. El amor propio bastaría para amar a los que nos aman a nosotros, a los que nos alaban, a los que publican nuestras virtudes falsas o verdaderas,
Pero la religión va más allá. Quiere que amemos a quienes nos hacen el mal. A este precio quiere que compremos la misericordia de Dios. Y por eso en la epístola dice: entonces tu luz brillará como la aurora, y la gloria del Señor te protegerá. Y gritarás, y Él te escuchará. Entonces, como cristianos, como hijos del mismo Dios y miembros del mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no estamos unidos de ninguna manera por los lazos exteriores, ni de la vanidad, ni de la concupiscencia, ni del gusto, o del mero interés. O estamos unidos mutuamente con los más íntimos y sagrados lazos de la fe, de la esperanza, de la caridad y de la religión, o no estamos unidos de ninguna manera. Componemos en el mundo una sociedad absolutamente superior y santa, cuyo lazo invisible es la caridad. Entonces pidámosle a Dios que reciba con agrado, al menos durante la Cuaresma, el sacrificio que hagamos de nuestros gustos, por amor a su nombre, y que a cambio del constante perdón de las ofensas que los demás nos hacen, Él vaya perdonando constantemente las nuestras, para merecer así llegar un día a contemplar la luz de su rostro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.